Hoy primera derrota de la temporada después de ganar al San Juan de Espí 3-2 y al San Esteban Sarrubiras 1-4. ¿Crees que el San Andreu de la Barca ha hecho méritos para llevarse el gato al agua? Es un equipo compacto que no está mal, tiene buenos jugadores y yo creo que va a estar pues, en las posiciones de arriba, al menos entre los 5 primeros. Sí que es cierto que bueno, no estamos ni tanto para un bando ni tanto para el otro. A lo mejor la primera parte sí que ha sido más de ellos, pero por faltas que iban introduciendo dentro del área. La segunda posiblemente hemos empezado nosotros un poco mejor, pero bueno, era un partido bajo mi punto de vista de empate. Esa circunstancia de esa jugada aislada que nos ha marcado gol, pero tampoco es que hayan tenido jugadas claras, igual que nosotros no hemos tenido jugadas claras. ¿Crees que el arbitraje ha sido polémico? No, no polémico. A ver, yo siempre lo digo, que es muy difícil arbitrar, ¿vale? Y más sin líneas, es que es muy complicado. Es evidente que se tiene que equivocar en alguna, pero porque es muy difícil, no por otra cosa. El San Andreu os ha ganado hoy y a partir de aquí, ¿tú crees que el San Andreu ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que puede estar ahí arriba de esta campaña? No creo que haya dado un golpe en la mesa. Sí que es verdad que ganó el San Juan, pero también lo ganó en los últimos minutos con un penalti. Bueno, yo creo que está todo por determinar. Llevamos 3 jornadas de liga, hay muchos equipos que se tienen que rodar y queda muchísimo aún. San Andreu, ¿quién te va a decir que a lo mejor, yo sé, después está sexto o séptimo? No lo sé. De la temporada ante el San Andreu, ¿crees que el San Andreu ha sido mejor para llevarse la victoria? No, yo creo que ha sido un partido disputado, yo creo que el resultado merecido que sea un 0-0, pero bueno, en una jugada aislada, en un contraataque, nos han pillado y nos han metido el gol que ha hecho que perdamos el partido. La verdad que el equipo bien, buena actitud y bueno, hemos luchado por lo menos. ¿Ves que el San Andreu, habiendo ganado hoy, da un golpe en la mesa y dice que puede estar ahí arriba esta temporada? Hombre, si alguno ha visto a los equipos que han visto los demás partidos nuestros, puede ver que nosotros pues hemos ganado a San Juan, ganamos a San Juan, la semana pasada también ganamos y que el San Andreu lleva 3 jornadas consecutivas ganando, además no ha encajado ni un gol en las 3 jornadas y la verdad que parece un equipo que puede estar arriba luchando por subir de categoría. ¿Crees que el árbitro ha sido decisivo en el partido? Sí, yo creo que sí, ha habido jugadas en las cuales podía haber cortado con una tarjeta. Bueno, yo he visto una tarjeta por un comentario que bueno, la próxima vez intentaré callar y ya lo intentaré solucionar. Sí, fueras de juego que igual para los dos equipos igual no eran, pero yo creo que sobre todo al final se ha cohibido un poco por la escena del partido y me ha pitado algunas cosas que bueno, hubieran decidido el partido. La victoria consecutiva de la temporada frente al San Feliuenc, ¿qué
¿Crees que el equipo ha merecido ganar? A ver, tal como ha ido el partido, lo hemos hablado en el descanso también, con el equipo, de que cualquiera de los dos equipos, el primero que marcaba, sabíamos que el que marcaba primero se iba a llevar el partido, y así ha sido. Lo más correcto sí hubiera sido un empate para mí, porque ambos equipos han estado muy nivelados, mismo nivel, mismas ocasiones de gol, y lo más correcto hubiera sido, para mí, hubiera sido el empate, pero el fútbol tiene estas cosas, tenemos una, la aprovechamos, y al final el partido pues, no lo hemos llevado para atrás. ¿Crees que el arbitraje ha sido polémico? No, para mí no. Yo creo que ha sido correcto en ambas partes. Después de ganar hoy, ¿cómo enfoca el equipo el resto de la temporada? A ver, lo habíamos hablado durante toda la semana de que hoy, si ganábamos aquí en San Feliu, que era un rival que para mí va a estar también entre los 6 primeros, vamos a pegar un salto de calidad muy bueno. Si seguimos en esta tónica, esta semana que viene recibimos a Piera, que ha subido este año a la primera. A ver, es una incógnita, sé que los partidos que ha jugado los ha perdido los 3. Teóricamente no hay equipo fácil, pero si en casa seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues creemos que podemos sacar algún resultado positivo.